Rafael, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar esta conversación un poco hablando de un marco un poco más general. Hay una relación, hay una tradición de novela histórica en América Latina, digamos, bastante pródiga en títulos. Quizá no podríamos decir lo mismo del Perú, donde los hechos históricos y los personajes quizá no han todavía encontrado un caudal en la ficción. ¿A qué crees tú que se debe esta escasez o esta reticencia de la literatura peruana a tratar temas históricos? Yo no necesariamente suscribo esa premisa. Fíjate que estuve justamente en la presentación, la primera presentación de mi libro. Estuvimos conversando justamente acerca de la pródiga tradición literaria peruana con respecto a que tenía una relación con nuestra historia, pero en realidad es una tradición relativamente desconocida, que tiene más que ver con nuestra ignorancia que con el hecho de que no haya existido. Inclusive, por ejemplo, sin ir más lejos, existe, por ejemplo, una tradición de textos que tienen relación con los incas peruanos. Sin ir más lejos, hay un señor que escribió una novela que se llama El Pueblo del Sol, que se llama Augusto Aguirre Morales. Así es, Aguirre Morales. Exactamente, la publicó en 1927 y hay una serie de relatos que tienen que ver con los incas. Y en general, bueno, hay una tradición relativamente rica, pero es verdad desconocida, en todo caso, exactamente, ¿no? es verdad. Sí, cierto. ¿Y cómo surge, en el caso concreto tuyo, la idea de escribir una novela sobre esta aventura, digamos, de planear un rescate de Atahualpa y Claro. además fundirla en una intriga que se acerca mucho a la novela de espías, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Tú estabas haciendo de pronto algún trabajo de tipo histórico y de pronto surge la idea de hacer la novela? No fue así para nada. En realidad yo estaba trabajando en cine en Estados Unidos para una compañía de producción y bueno, resulta que toda la parte de escritura del guión ya había terminado, estaba en etapa de producción. Y la compañía me dijo, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana ahorita, ¿no? Y en vista de que yo he sido un autor teatral, estoy retomando la actividad ahora, pero el teatro, en mi concepción de entonces, era una cosa local. Entonces yo dije, voy a retomar la narración y comencé a buscar temas y me acordé de una cosa que me había dicho un antiguo profesor de castellano en el colegio, que decía, ¿por qué los escritores contemporáneos no hablan de personajes interesantes en nuestra historia, como por ejemplo Felipillo? Ese fue mi punto de partida y comencé a investigar todo lo que pudiera encontrar sobre Felipillo. Y al investigar sobre Felipillo encontré información sobre más traductores indígenas, encontré información sobre los auxiliares, sobre los negros, sobre las mujeres que acompañaban a los españoles, sobre los indios Nicaraguas, y de pronto obtuve información sobre los españoles que llegaron, que eran tipos muy especiales. Obtuve información sobre Atahualpa, sobre guerreros que tienen digamos, dimensiones épicas que por razones que no entiendo son desconocidos, como Chacuchima y Quisquis. Y dije, caramba, esto merece una novela grande. Y el tema me fue ganando, no fue producto de una decisión predeterminada, y la riqueza del material me llamó a mí a escribir una novela. Digamos que hay una fascinación inicial. Y en ese proceso, la crónica de Betanzos resulta fundamental. Exactamente, la crónica de Betanzos me proporcionó un material muy importante, me proporcionó la trama principal. Si bien se ha mencionado, si bien diversas crónicas han mencionado una trama para liberar al Inca Atahualpa, Suma y narración de los Incas de Juan de Betanzos muestra con nombre y apellido detalles del plot. Casi como un periodista, digamos. Exactamente, por ejemplo, menciona el nombre de Ixiguinchara, que es un espía incaico, menciona sus carencias y limitaciones y arrogancias, y menciona el general que estaba preparando justamente este intento de rebelión, que se llama Cusi Yupanqui. Claro. Y lo menciona en detalle, menciona cómo se infiltró en Cajamarca y estas cosas. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar una trama, me di cuenta, esto es lo que yo quiero, esa es mi trama.
una trama que consiste en el intento infructuoso de rescatar al Inca Atahualpa de su cautiverio en Cajamarca. Maravilla. Ahora, la decisión de utilizar el molde de la novela de espionaje tendría que ver quizá con el temor de que la escritura de la novela resultase muy densa o quizá poco accesible. No necesariamente. Yo cuando descubrí que mi protagonista era un espía incaico, entonces yo tuve que tomar decisión. Y el género de espionaje no es un solo género, hay varios géneros de espionaje, Ya, ¿no? Entonces claro. tuve que tomar una decisión entre básicamente dos muy simplificadas versiones del género de espionaje. Una más inclinada a lo que vendría a ser Ian Fleming, que tiene estos personajes glamorosos, Claro, que elegantes, ¿no? elegantes, que se mueven por Medio lugares dandy, ¿no? En el fondo exóticos, también, ¿no? mujeriegos, Sí, sí. ¿no? Que se acuestan con un montón de mujeres, que están por Turquía, ¿no? India, etcétera, etcétera. Y a los que finalmente después no les pasa nada, pasan perfectamente. Sobreviven a todo. Ah, exactamente, ¿no? Y también había otra, bueno, y finalmente que no les pasa nada, y había otro tipo de historia de espionaje que fue finalmente el que me sedujo, que tiene como persona emblemática a John le Carré. John le Carré, que es justamente este señor que incluye en sus ficciones personajes, bueno, un señor con una calva incipiente, con barriga, que lo engaña a su Un mujer. poquito más anodinos, digamos, ¿no? Más anodinos Sí. y más cotidianos, más gente como Cotidiano. cualquiera y más cercanos a la realidad, puesto que, John le Carré trabajó para el Servicio Secreto Claro, Británico, ¿no? claro. Pero también hay una cosa, hay un añadido que tiene justamente John le Carré, que es que en sus novelas aparecen estos personajes conflictuados culturalmente, lingüísticamente, que se mueven justamente entre a quién ser leales, ¿no? Y también aparece una cosa que yo pienso que debe aparecer en una buena novela de espionaje, que es el cuestionamiento al rol del Estado en la defensa de su propia supervivencia. ¿Qué está dispuesto qué debe tener un servicio de espionaje que pretende justamente defender al Estado, ¿no? Él dice justamente una cosa muy interesante que yo reclamo y como mía, que es: dime cómo es tu servicio secreto y yo te diré qué tipo de Estado eres. Ajá. ¿No? ¿Qué tipo de reglas respeta tu servicio secreto y yo te diré qué tipo de Estado tú defiendes, ¿no? En relación con la novela, hay un vínculo con la idea del quipu como narración también, ¿verdad? Exactamente, bueno, nosotros sabemos que el quipu en realidad es un instrumento demostrado de contabilidad, que además cuenta con un sistema decimal, que también está demostrado. Sabemos que ha sido utilizado para los censos, sabemos que ha sido utilizado para los presupuestos, sabemos que ha sido utilizado como calendarios astronómicos y calendarios además de entregas de ofrendas. Pero al mismo tiempo existe la hipótesis, que tiene bastante fundamento, de que servía también para vehicular narraciones, Claro. que servían como ayuda a memorias para justamente contar historias que cantaban los amautas y narradores épicos de aquella época, ¿no? Era como un archivo, en realidad. Digamos, el libro de Huamapoma de Ayala nos da una idea de cómo pudo haber sido este ayudomemoria, donde tú ves que hay una estructura muy clara de primero hay el nombre de la persona, hay un inventario de las acciones que realizó, hay un inventario de sus parientes. Digamos que hay patrones específicos que las narraciones en Huamapoma de Ayala siguen con relación, por ejemplo, a los incas y sus hazañas, las hazañas de las collas también, porque son importantes. Claro. Y en general también puedes ver ese tipo de patrones narrativos en el mismo libro de Betanzos, donde tú ves que, por ejemplo, hay cantares épicos de la Panaca de Atahualpa, donde tú ves que hay donde cuentan justamente la conquista de los chancas, y tú ves que también hay patrones muy específicos de narración que es legítimo sospechar obedecían también a un patrón de quipu, ¿no? Entonces, digamos que hay razones para sospechar, aun cuando no está comprobado, que los quipus sirvieron para narrar historias. Y por lo visto vas a seguir con la historia porque tu actual proyecto es sobre Eudocio Rabines, un personaje que, digamos, más allá de los aspectos negativos, también resulta fascinante, ¿no? Una especie de gran camaleón político Sí. que pasó de un lado a otro y tuvo una vida realmente
poco rocambolesca también, ¿no? Yo no me atrevo a juzgar a mis personajes, aun cuando tengo opiniones con respecto de ellos, pero bueno, simplemente diré que es un personaje que me parece un prisma muy interesante para poder comprender el siglo XX en los subterráneos de la historia, tanto en los del comunismo como en los del capitalismo extremo. Es un personaje que fue, por una parte, un comisario de muy alto nivel en la Internacional Muy Comunista. temido también, ¿eh? Sí, claro. Y además con una labia, pero precisa, sanguinaria. Y que, por otra parte, de ser un comisario de muy alto nivel, pasó a trabajar al otro lado opuesto. Solamente diré que trabajó como agente de penetración y propaganda para la CIA. Bueno, nada menos. Exactamente. Bueno, Rafael, te agradezco mucho por tu visita y claro, esperamos pronto tener entre manos esa novela sobre Rabines y volver la mirada una vez más a nuestro pasado. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rafael. ¿Ya?